Hace poco, en el consultorio, entró una mujer con los ojos llenos de algo que no era llanto. Era agotamiento emocional. Se sentó despacio, como si incluso moverse pesara, y me dijo: no puedo soltarlo. Ya no está. Ya no somos nada, pero no puedo soltarlo. ¿Qué me pasa? Y detrás de esa pregunta había una herida que casi nadie ve, pero que duele como si sangrara por dentro. Durante años le hicieron creer que si no podía soltar era porque amaba demasiado, que esa imposibilidad de cerrar la historia era prueba de amor. Pero no era amor. Era herida, porque el verdadero amor libera. El apego, en cambio, aprieta a la mayoría de las mujeres que llegan con ese nudo en el pecho. Creen que están atrapadas en la historia con una persona, pero están atrapadas en la ilusión que construyeron alrededor de esa persona. La ilusión es seductora. La conciencia es dolorosa. Él a mí decía: sé que me hizo daño, pero lo extraño. Y esa frase revela el corazón del desapego. No extrañas a la persona, extrañas la versión de vos que existía cuando él estaba. Extrañas la fantasía, no la realidad. La promesa, no el vínculo. Él podría ser, no lo que realmente fue en su mente. Estaba llena de escenas imaginadas, posibilidades que nunca ocurrieron, momentos que idealizó para sobrevivir al vacío. Y su cuerpo, que no sabe de lógica, seguía reaccionando a la memoria emocional. Aquí va tu momento de frase viral. A veces, lo que cuesta soltar no es a alguien, sino a la esperanza que fabricaste para no sentir soledad. Ella no estaba fallando, estaba herida, y cuando una mujer entiende que su apego no es un defecto, sino un dolor que busca ser nombrado, algo se abre, algo se ordena, algo se alivia. Ese es el primer paso. Porque recién cuando entendemos que duele, podemos empezar a entender qué es realmente el apego. Una mujer me dijo un día, en el consultorio: no entiendo por qué sigo enganchada a él. Sí, en el fondo, sé que no era tan bueno para mí. Y esa frase revela algo que casi nadie quiere admitir. No, estás enganchada a la persona. Estás enganchada a lo que esa persona representaba para vos. La psicología del apego lo ve claro cuando alguien llega a nuestra vida en un momento de soledad, vacío o necesidad afectiva. No lo miramos tal como es, lo miramos a través de la falta que venía antes. Lo convertimos en refugio, en alivio, en posibilidad. Le damos un valor simbólico que tal vez nunca mereció. Eso es proyección afectiva, poner afuera lo que emocionalmente falta adentro. Una paciente me confesó: yo sabía que él no iba a cambiar, pero me aferré a la idea de que sí, y ahí está la trampa. El apego no se forma con la realidad, se forma con la fantasía emocional, con lo que imaginaste que podía ser, con lo que necesitabas que fuera, con la historia que construiste para sobrevivir a tu propio dolor. Idealizaste gestos mínimos. Convertiste migajas en señales. Le diste peso a lo que vos sentías, no a lo que él hacía. No te ataste a su presencia, te ataste a su promesa, y eso no es una falla, es un mecanismo de defensa. Cuando el corazón está herido, inventa ilusiones para no caer al vacío. Pero hay algo aún más profundo. Tu cerebro no se apegó a esa persona por su personalidad o su conducta, se apegó a las sensaciones que esa ilusión te generaba. Y eso nos lleva al siguiente paso: entender cómo funcionan los mecanismos biológicos del apego y por qué tu mente sigue aferrándose, incluso cuando tu lógica ya sabe que debes soltar. Tiempo. Una mujer entró al consultorio y me dijo: siento que mi cuerpo lo extraña más que mi cabeza. Y sin saberlo, estaba describiendo la verdad más cruda del apego. El cerebro no se apega a persona, se apega a sensaciones. Cuando alguien aparece en un momento emocional frágil, tu sistema nervioso registra cada microexperiencia a la calma que te daba su voz.
La dopamina de un mensaje inesperado, el alivio cuando te prestaba atención, la adrenalina cuando parecía que te quería, o incluso la tensión del que va a pasar ahora. Cada sensación queda grabada como un estímulo emocional. La dopamina, ese químico del quizás, es adictiva, te da placer, anticipación, deseo, y cuando viene mezclada con incertidumbre o ausencia, el cerebro la libera aún más. Por eso duele tanto soltar a alguien que nunca fue estable en el cortisol. La hormona del estrés también juega un papel. Relaciones intensas o inestables generan picos de ansiedad que tu cuerpo interpreta como importancia emocional. No era amor, era biología alterada. Luego viene la memoria afectiva, que no guarda datos, guarda sensaciones. No recordás lo que dijo, recordás cómo te sentiste. No recordás lo que hizo, recordás lo que esperaste que hiciera Han. Y después está la resonancia límbica, ese fenómeno donde tu sistema emocional se sincroniza con otro sin darte cuenta, tu cuerpo responde al suyo, tu energía se adapta, tu mente se acomoda a sus ritmos, te acostumbraste a cómo te hacía sentir, incluso cuando no era sano. Por eso soltar duele, como abstinencia. No extrañas a la persona, extrañas el químico, el hábito, la sensación, y si quieres entender por qué tu cerebro se enganchó tanto, hay que ir más atrás, a las heridas de infancia, a los vacíos que existían antes de que él llegara, a los patrones que tu historia dejó marcados en tu piel emocional. Hace poco, una mujer se sentó en el consultorio y con un hilo de voz me dijo: creo que me enamoré demasiado rápido y demasiado fuerte. Pero al escucharla, supe que no era eso, porque el apego que la tenía atrapada no había nacido con él, había nacido con su herida. Muchas veces, lo que creemos que es amor instantáneo es, en realidad, la activación de un trauma antiguo, el abandono emocional de la infancia, la sensación de no ser suficiente, la necesidad desesperada de ser elegida. El corazón no reconoce tiempos cronológicos, reconoce patrones, y cuando aparece alguien que toca ese vacío primario, el cuerpo reacciona como si finalmente hubiera encontrado lo que llevaba años buscando. Una paciente me lo dijo con una claridad dolorosa. No me dolía que él se fuera, me dolía sentir la misma soledad que sentí cuando era chica. Ahí estaba la verdad. No era él, era la herida que él despertó. El apego ansioso no aparece por una persona, aparece por una historia no resuelta. Un niño interno que aprendió a aferrarse para no desaparecer. Un corazón que aprendió a confundir intensidad con cuidado, desesperación con amor, disponibilidad con valor. Aquí va tu quote moment fuerte. No te duele perderlo a él, te duele perder la ilusión de que esta vez tu herida iba a sanar. Él solo fue el detonante. La herida ya estaba ahí, y por eso, cuando intentas soltar, no estás luchando contra un vínculo presente. Estás luchando contra un vacío antiguo, una memoria emocional que se activa cada vez que alguien se acerca, se aleja o te deja a medias. Y entender esto abre la puerta al siguiente paso. Cómo esas heridas internas moldean las relaciones adultas y te hacen aferrarte incluso cuando sabes que la historia no te sostiene. En tiempo, una mujer me dijo en el consultorio: lo quiero soltar, pero cada vez que estoy por lograrlo, él vuelve, aunque sea con lo mínimo. Y esa frase resume una de las trampas emocionales más potentes: el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es ese patrón donde alguien aparece y desaparece, da atención y luego silencio, ofrece migajas emocionales en lugar de presencia real. Tu cerebro recibe señales mezcladas. Un día dopamina, otro día vacío, y esa imprevisibilidad se vuelve adictiva. El cerebro se queda esperando el próximo momento. Bueno, aunque llegue envuelto en 10 momentos malos, él no tenía que dar mucho, solo un mensaje a destiempo,
una llamada cuando te veía alejarte, un te extraño cuando estaba aburrido, un gesto mínimo cuando vos ya estabas a punto de irte, y tu sistema nervioso, que asocia conexión con alivio, interpretaba esas migajas como esperanza. Ilusión versus realidad. A la ilusión decían está volviendo porque le importo. La realidad decían está volviendo porque sabe que no lo soltaste. Una paciente me lo explicó con dolor. No me hacía bien, pero cuando desaparecía, me desesperaba. Esa desesperación no era amor, era ansiedad de separación. Un mecanismo que se activa cuando alguien alimenta tu herida con pequeñas dosis de atención que nunca alcanzan en el refuerzo intermitente, te mantiene atrapada porque te promete un quizás que nunca llega. Te hace trabajar emocionalmente por alguien que no trabaja por vos. Y lo más doloroso es esto sin darte cuenta. Empezás a abandonarte a vos misma para sostener un vínculo que nunca te sostuvo. Y ese es el punto exacto al que debemos ir. Ahora, como la dependencia creada por este ciclo termina convirtiéndose en autoabandono. ¿Y por qué el verdadero desapego empieza por recuperarte a vos? Una mujer llegó al consultorio y me dijo, creo que me perdí tratando de que él se quedara. Y esa frase es una radiografía emocional perfecta, aun cuando te apegás, dejas de elegirte y empezás a abandonarte. El autoabandono no es una decisión consciente, es un proceso lento, silencioso, casi imperceptible, donde vas apagando partes tuyas para sostener un vínculo que no te sostiene. Dejas de expresar lo que sentís para no incomodar. Dejas de poner límites para no perderlo. Dejas de decir no para que él diga sí. Te vas achicando, te vas adaptando, te vas desapareciendo. A la psicología lo llama sobreadaptación, a hacerte pequeña para encajar en un lugar que nunca estuvo hecho para vos. Y esa sobreadaptación tiene un costo enorme en sí. Erosiona tu identidad, tus gustos, tus prioridades, tu esencia. Todo queda a un costado para suplir lo que el otro no da. Una paciente me confesó, ya no sé quién era antes de él. Y ese es el síntoma más claro del apego. Te desconecta de tu propio centro. Tu vida empieza a girar alrededor de su disponibilidad, sus silencios, sus cambios, sus migajas. Es como si tu eje interior se desplazara hacia afuera. El autoabandono es la renuncia lenta a vos misma. Y duele porque, en el fondo, sabes que lo estás haciendo. Sabes que estás eligiendo la esperanza del quizás antes que la certeza de tu valor. Aquí aparece la verdad, que liberan el desapego. No empieza cuando dejas de quererlo. Empieza cuando volvés a quererte a vos y ese es el movimiento emocional que viene ahora. Dejar de girar alrededor del otro, para volver a recuperar el poder que siempre fue tuyo. Hace unos meses, una mujer se sentó frente a mí y me dijo, no puedo desapegarme, siento que si lo suelto, me caigo. Y tuve que decirle algo que primero la silenció y después la alivió. Desapegarte no es soltarlo a él, es volver a sostenerte a vos. A la mayoría cree que desapego significa dejar de sentir por alguien. Creen que es cortar vínculos, borrar recuerdos, apagar emociones. Pero el desapego real es otra cosa. Es regresar al centro que abandonaste cuando te fuiste detrás. De alguien que nunca te sostuvo como necesitabas. Desapegarte es volver a tu eje. Es recuperar la autonomía emocional que perdiste en la búsqueda de ser elegida. Es dejar de vivir pendiente de sus mensajes, sus tiempos, sus silencios. Es volver a escucharte a vos, a tu intuición, a tu cuerpo, a tu necesidad de paz. Una paciente me dijo, pensé que soltarlo era traicionarlo, pero entendí que la única traición era hacia mí. Y esa es la verdad profunda. No estás rompiendo un vínculo, estás desarmando una dependencia.
El desapego no exige frialdad, exige conciencia. No exige distancia física, exige distancia emocional. No exige olvidarlo, exige recordarte a vos primero, Ann. Es volver a sostener tus límites. Es dejar de pedir permiso para existir. En cuando recuperas esa presencia interna, la obsesión se calma, la ansiedad baja y el vacío que él dejaba de llenar empieza a llenarse con vos misma. Y desde ese nuevo sostén interno podemos avanzar hacia lo que viene ahora, a los pasos concretos, psicológicos y prácticos que empiezan a cortar el hilo del apego y te devuelven de a poco a tu libertad emocional. El primer paso para desapegarte no es borrar mensajes, bloquearlo o alejarte físicamente. El primer paso, el más difícil y el más honesto, es cortar la fantasía. Anu, una mujer, me dijo en consulta, sé que no era lo que yo imaginaba, pero igual lo extraño. Y ahí estaba la clave. No extrañaba a la persona real, extrañaba la película interna que había construido para sobrevivir al vacío. La mente, cuando tiene miedo a la soledad, hace algo muy humano. Proyecta, le atribuye al otro una sensibilidad que no tuvo, una entrega que nunca llegó, una historia que solo existió en el deseo. Cortar la fantasía es mirar la realidad sin maquillaje emocional. Es preguntarte, ¿qué hizo realmente? ¿Qué dio realmente? ¿De qué me agarré yo que nunca fue verdadero? No lo que vos sentiste, sino lo que él mostró. No lo que vos esperabas, sino lo que él sostenía. Una paciente lloró cuando finalmente pudo decirme, enamoré de lo que pensé que podía ser, no de lo que fue. Ese es el momento de quiebre. Ese es el inicio del desapego verdadero. Aquí va tu quote, Momendan, la herida no está en lo que él fue, sino en lo que vos necesitabas creer que era. Cuando cortás la fantasía, dejas de luchar contra un espejismo, y aunque duela, también liberarán, porque la verdad, cuando se mira de frente, corta el hilo que une tu corazón a lo imposible. Y una vez que la fantasía cae, llega el paso siguiente, cortar los hábitos emocionales que mantenían vivo ese apego. En cortar la fantasía, abre los ojos, pero cortar el hábito, abra el camino, porque el apego no vive solo en la emoción, vive en la rutina, vive en los gestos, en los horarios, en los lugares donde lo pensabas, en la música que te lo recordaba, en las pequeñas acciones automáticas que tu cerebro repitió una y otra vez. Una mujer me dijo, no lo busco, pero mi cabeza va sola hacia él. Y claro, es hábito, no decisión. Los hábitos emocionales funcionan igual que cualquier otro. Se repiten, se refuerzan y se vuelven automáticos. Tu cerebro se acostumbró a pensar en él al despertar, a esperarlo al anochecer, a revisar el celular, a mirar si estaba en línea, y cada repetición fortaleció el circuito. Cortar el hábito es reentrenar al cerebro, es cambiar la ruta por la que tus pensamientos solían pasar, es reemplazar, no reprimir, es crear nuevos estímulos que ocupen el espacio que él tenía en tu día, es volver a elegir voz que aparece en tu mente, en vez de que él aparezca solo. Una paciente me contó, cada vez que lo pensaba, hacía otra cosa, respirar, escribir, caminar. Después de 2 semanas, mi mente empezó a liberarse. El cerebro aprende rápido cuando hay intención constante. Cortar el hábito no borra el recuerdo, pero sí debilita el impulso. Y cuando esos impulsos empiezan a bajar, aparece un terreno nuevo, más silencioso, más vulnerable, más verdadero, en el espacio donde ya no luchas contra él, sino que empezás a sanar la herida profunda que te hacía aferrarte. Sanar el apego no es sanar la historia con él, es sanar la historia con vos, porque la herida que te hizo aferrarte no nació en esa relación. Nació mucho antes, en un lugar donde no te eligieron,
no te escucharon, no te sostuvieron como necesitabas. El desapego real empieza cuando miras esa herida y dejas de castigarla con vínculos que la repiten. Una mujer me contó en consulta, me di cuenta de que no lo buscaba a él. Buscaba sentir que alguien me quería, y esa frase es la puerta de entrada a la sanación. No necesitas al otro, necesitas volver a sentirte suficiente. Ahí empieza el trabajo interno en sanar la herida. Es reconstruir la autoestima, que quedó desgastada por años de migajas emocionales. Es aprender a poner límites, incluso cuando temblas. Es desarrollar un apego seguro, donde no necesitas aferrarte para no desaparecer. Es recuperar el yo, ese que quedó diluido entre expectativas, esperas y silencios. Una paciente lloró mientras decían: pensé que él era mi salvación, pero la que tenía que salvarme era yo. Ese es el punto exacto donde el apego empieza a romperse. En sanar la herida no es olvidar lo que pasó, sino dejar de repetirlo. Es permitirte recibir solo lo que te cuida, es dejar ir lo que te retrae. Es volver a pertenecer a vos, y cuando la herida empieza a sanar, algo profundo ocurre en el valor propio, ese que quedó enterrado bajo el dolor. Empieza a despertar y se convierte en la base del verdadero desapego. Cuando empezás a desapegarte, lo primero que llega no es paz, es vacío. Una mujer me dijo: siento que me falta algo, como si me hubieran sacado una parte. Y es normal, no te falta él, te falta el hábito. Tu cuerpo está dejando de recibir la dosis emocional a la que estaba acostumbrado. Ese hueco no es pérdida, es desintoxicación. Después del vacío suele aparecer enojo, no enojo hacia él, sino hacia vos, por haberte entregado tanto, por haber esperado tanto, por haberte abandonado tanto. Ese enojo no te destruye, te despierta. Es la señal de que tu autoestima está volviendo a ponerse de pie. Luego viene la tristeza, suave, profunda, necesaria. No llorás por lo que fue, llorás por lo que vos diste. Es duelo, pero también cierre. Es tu alma diciendo: ya entendí. Y entonces, de a poco, sin ruido, aparece la claridad. Es ese momento en el que lo ves como realmente era. Sin idealización, sin fantasía, sin dopamina. La ilusión cae, la conciencia se acomoda y después, como si fuera un amanecer emocional, llega la libertad. No es euforia, es calma, no es olvido. Es distancia sana, no es indiferencia, es recuperación. Antes, tu vida giraba alrededor de él. Después, empieza a girar alrededor de vos. Ese cambio es el verdadero desapego. Dejar de perderte en el otro y empezar a encontrarte en vos misma. Y es justo desde ahí, desde ese renacer silencioso, que llegamos al momento más poderoso de todos. El empoderamiento final. Una mujer me dijo una vez: me da miedo soltarlo. Siento que si lo hago, lo pierdo para siempre. Y tuve que mirarla con suavidad para decirle una verdad que desarma y libera. No lo soltás para perderlo, lo soltás para recuperarte. Soltar no es renunciar al amor, soltar es renunciar al sufrimiento. Soltar no es dejarlo ir a él, soltar es dejar ir la versión tuya que lloraba para que él volviera, es dejar ir la ansiedad, la espera, la ilusión, el hábito de conformarte con migajas. El desapego real es un acto de autovalor, es elegirte en el exacto lugar donde antes te abandonaste. Es redirigir toda esa energía emocional que ponías en alguien ausente para volver a invertirla en vos, en tu piel, en tu calma, en tu vida. Una paciente lo describió así: cuando dejé de sostenerlo a él, me empecé a sostener a mí. Y esa frase encierra todo lo que el desapego significa. Recuperación, regreso, reconexión, volver a tu centro,
después de haber orbitado alrededor de alguien que nunca fue tu hogar, cuando lo soltás? No, perdés dependencia, perdés la necesidad de ser elegida por quien no podía sostenerte y lo que recuperas es infinitamente más valioso en tu dignidad emocional, tu energía, tu claridad, tu capacidad de elegir vínculos sanos y desde ese lugar, más firme, más humano, más tuyo, llegamos al cierre terapéutico final, donde vas a entender la verdad más profunda sobre soltar a quien no te sostuvo. La verdad final es esta: soltar a quien no te sostuvo no es pérdida, es reparación emocional. No se trata de dejar atrás una historia, sino de dejar atrás la versión tuya, que se conformaba con tan poco. Soltar no destruye lo vivido, ordena lo que sentiste, acomoda lo que dolió, devuelve lo que entregaste de más. Una mujer me dijo, llorando, pensé que si lo soltaba, iba a quedarme sola. Y al tiempo volvió para decirme, lo solté. Y me encontré. Eso es, el desapego no es vacío, es regreso, no es final, es inicio, no es ruptura, es renacimiento. Cuando soltas a alguien que no te sostuvo, lo que realmente estás soltando es el peso que evitaba que respires. Estás eligiendo sanar, estás eligiendo tu paz, estás eligiendo un futuro donde vos seas tu propio sostén y donde el amor ya no tenga que doler para sentirse intenso. Aquí va tu frase viral, estilo rolón. A veces soltar no es alejar a otro, es volver a abrazarte a vos. Que esta verdad te acompañe mientras reconstruís tu camino, que te recuerde que no mereces mendigar afecto, mereces presencia, reciprocidad y un amor donde no tengas que desaparecer para que el otro se quede en sí. Este video te ayudó, dejim tu like. Suscríbete y contame desde qué país me estás escuchando.